Y si Dios te pidiera el sacrificio más doloroso que puedas imaginar, no para quitarte la vida, sino para convertir tu sufrimiento en un mensaje para toda una nación. Imagina despertar una mañana junto a la persona que más amas en este mundo. La abrazas, hablas con ella, compartes los pequeños momentos de siempre, sin saber que, antes de que termine ese mismo día, será la última vez que la verás con vida. Ahora imagina algo todavía más difícil. Dios te dice que, cuando ella muera, no podrás llorar, no podrás gritar de dolor, no podrás guardar luto, no podrás recibir el consuelo de nadie, ni realizar un solo rito funerario. Tendrás que secarte las lágrimas, salir delante de todos y seguir anunciando su palabra como si nada hubiera pasado. ¿Serías capaz de obedecer una orden así? Antes de continuar, quiero hacerte una pregunta. Si Dios te pidiera renunciar a aquello que más amas por un propósito mayor, ¿qué harías? Escríbelo en los comentarios con total sinceridad. Me encantará leer tu respuesta y saber desde qué lugar estás viendo este video. Lo que acabas de escuchar no es una parábola, no es una historia con un milagroso final feliz, como la de Abraham e Isaac en el monte Moria. Esto ocurrió realmente. Le sucedió a un hombre llamado Ezequiel. Y probablemente estamos ante uno de los episodios más desgarradores, más difíciles de comprender y más profundos de toda la Biblia. Un acontecimiento que ha desconcertado durante siglos a teólogos, pastores y creyentes, porque parece mostrarnos a un Dios que exige un precio imposible de pagar. Pero si resistimos la tentación de juzgar esta historia demasiado rápido, descubriremos que detrás de este acto tan estremecedor se esconde una de las revelaciones más profundas sobre el corazón de Dios y sobre el juicio que estaba por venir. Para entender por qué Dios silenció el duelo de Ezequiel, primero debemos conocer quién era este profeta, dónde vivía y el dramático momento histórico que estaba atravesando. Ezequiel era sacerdote, hijo de Buzi y perteneciente al linaje sacerdotal. Había sido llevado cautivo a Babilonia en el año 597 a.C., durante la primera deportación bajo el rey Joaquín, aproximadamente una década antes de la destrucción definitiva de Jerusalén. Vivía entre los exiliados en Tel Aviv, junto al río Quebar, en el corazón del poderoso imperio babilónico, donde Dios comenzaría a revelarle visiones que cambiarían para siempre la historia bíblica. No era un profeta callejero que le gritaba a las multitudes que pasaban. Era un hombre profundamente integrado a la vida comunitaria de su pueblo, un pastor espiritual para una congregación de israelitas que intentaba darle sentido a la catástrofe. Habían perdido la tierra, habían perdido el templo, habían perdido la monarquía, y muchos de ellos, de manera peligrosa y fatal, se habían convencido de que Dios los rescataría pronto, de que Jerusalén resistiría, de que los babilonios serían expulsados, de que lo peor aún no había llegado. Este es el contexto que hace tan devastadora la narración de Ezequiel 24. La palabra del Señor le llegó a Ezequiel en un día muy preciso, el 10º día del 10º mes del año 9, como está escrito en Ezequiel 24:1. Y Dios le dijo dos cosas al mismo tiempo. Primero, que en ese mismo día, el rey de Babilonia había comenzado el asedio final contra Jerusalén. Y segundo, como está escrito en Ezequiel 24:16, Hijo de hombre, he aquí que yo te quito de golpe el deleite de tus ojos, y no endeches, ni llores, ni corran tus lágrimas. Esa frase, el deleite de tus ojos, es la manera tierna y poética en que el texto hebreo se refiere a la esposa de Ezequiel. No se le da un nombre en el texto, pero sí se le da un título, y ese título lo dice todo. Era lo más preciado en su mundo,
Y Dios le dijo que estaría muerta antes del amanecer siguiente y que no debía llorar por ella. La palabra hebrea utilizada aquí para deleite es mahmad, que conlleva la idea de algo profundamente apreciado, algo anhelado, algo que trae gozo y alegría a quien lo posee. Esta misma palabra aparece en otros lugares de las escrituras hebreas para describir los objetos más queridos del corazón de una persona. Y aquí debemos detenernos por un momento y pensar en una persona de la que casi nunca se habla, la esposa de Ezequiel. No conocemos su nombre. La Biblia nunca nos dice cómo era su rostro, qué edad tenía, cómo conoció al profeta, ni cuáles fueron sus últimas palabras. No registró sermones, no realizó milagros y no escribió ningún libro de las Escrituras. Permanece en silencio de principio a fin. Y, sin embargo, su presencia y su ausencia se convierten en una de las imágenes más poderosas de todo el libro. Dios la llama el deleite de tus ojos. No es una descripción casual, es una expresión profundamente íntima que revela el lugar único que ella ocupaba en el corazón del profeta. En medio del exilio, de una nación endurecida y de un ministerio lleno de rechazo, ella era la persona que más amaba. La única persona a la que Dios mismo describe, con un título que expresa el afecto más profundo del corazón de Ezequiel. Y, aún así, su nombre nunca fue escrito. Es una de las mujeres más desconocidas de toda la Biblia, pero también una de las que pagó el precio más alto para que un pueblo endurecido escuchara el último llamado de Dios antes del juicio. Su muerte nos recuerda una verdad que rara vez pensamos. En el reino de Dios, muchas veces, las personas más importantes no son las más conocidas. Son aquellas cuyos nombres casi nadie recuerda en la tierra, pero cuyos sacrificios quedan grabados para siempre delante de Dios. Antes de verla como un símbolo profético, debemos verla como lo que realmente fue, una esposa amada, cuya vida y cuya muerte quedaron unidas para siempre a uno de los mensajes más solemnes de toda la Escritura. La esposa de Ezequiel no era algo secundario en su vida, era central en ella. Y esto importa enormemente, porque Dios no le estaba pidiendo a Ezequiel que soltara algo prescindible. Le estaba pidiendo que renunciara a la persona más irreemplazable de su mundo, y que lo hiciera en silencio público, como está escrito en Ezequiel 24:18. No rasgó sus vestiduras, que era el acto de duelo acostumbrado en el antiguo Israel, una expresión física de la ruptura del alma. No se cubrió los labios, lo cual, como especifica Ezequiel 24:17, era una señal tradicional de duelo en el antiguo Israel. No comió el pan de los hombres, la comida comunal que amigos y vecinos llevaban a la casa del afligido, también prohibida para él en ese mismo versículo. No hizo ninguna de estas cosas, y el pueblo, al observarlo, quedó asombrado. Preguntaron, como está escrito en Ezequiel 24:19, ¿no nos dirás qué nos significan estas cosas que tú haces? Y entonces vino la respuesta que desbloquea toda la lógica teológica de este terrible momento. Dios le dijo a Ezequiel, en el versículo 21, que dijera al pueblo: «He aquí, yo profano mi santuario, la gloria de vuestro poderío, el deleite de vuestros ojos y el placer de vuestra alma, y vuestros hijos y vuestras hijas que dejasteis caerán a espada». ¿Ves la conexión? La misma palabra, mahmad, el deleite de tus ojos, que se usó para describir a la esposa de Ezequiel, ahora se usa para describir el templo en Jerusalén. Dios está trazando un paralelo directo, deliberado y angustiante. La esposa de Ezequiel es el templo. El templo es la esposa de Ezequiel. Y así como Ezequiel perdería a su compañera más amada,
y sería incapaz de hacer el duelo adecuado, porque la pérdida sería demasiado vasta, demasiado pública, demasiado catastrófica, para que el luto ordinario la contuviera. Así Israel perdería su templo, y el pueblo se encontraría incapaz de llorar de las maneras convencionales, porque la devastación se tragaría todo ritual y toda palabra. Para comprender por qué este paralelo tiene tanto peso teológico, debemos entender lo que el templo significaba para el antiguo Israel. En el mundo occidental moderno, una iglesia es un edificio donde la gente se reúne para adorar. Es amada, es significativa, pero en última instancia es una estructura, una que puede reconstruirse, reubicarse o reemplazarse. Esta no era la comprensión israelita del templo. El templo en Jerusalén no era simplemente una casa de adoración, era la morada de Dios en medio de su pueblo. Era el punto de contacto entre el cielo y la tierra. Era el lugar donde la Shejiná, la gloria manifiesta de Dios, había venido a reposar, llenando el edificio con la presencia divina en la dedicación bajo Salomón, como se describe en 1 Reyes 8, 10 al 11. El templo era el eje teológico de toda la existencia de Israel. Era donde se expiaban los pecados, donde se perdonaba a la nación, donde se mantenía el pacto, donde estaba consagrado el nombre de Dios. Perder el templo no era como perder un monumento nacional, era como perder el acceso a Dios mismo, o al menos así lo sentía el pueblo de Israel. Y esto es precisamente lo que Dios estaba diciendo a través del duelo de Ezequiel, o más bien a través de su silencio forzado. La destrucción del templo sería tan catastrófica, tan definitiva, tan incomprensiblemente devastadora, que el luto normal resultaría insuficiente. Como dice Ezequiel 24:23, el pueblo no lloraría ni gemiría, en cambio, languidecerían en sus iniquidades, consumiéndose en silencio, apenándose unos con otros en una devastación privada. No porque Dios fuera cruel, sino porque las consecuencias de décadas de traición al pacto habían llegado finalmente en su totalidad. Esto nos obliga a confrontar algo con lo que gran parte del cristianismo contemporáneo se siente profundamente incómodo: la conexión entre el juicio divino y el dolor genuino. Vivimos en una cultura que gusta de separar estas cosas, de hablar endlessly del amor de Dios y de su gracia, mientras trata su santidad y su juicio como reliquias vergonzosas de una era teológica más primitiva. Pero el ministerio de Ezequiel es un correctivo constante y urgente a esta distorsión. Desde sus visiones inaugurales en Ezequiel 1, donde el trono carroza de Dios se mueve por los cielos con majestad aterradora, hasta sus demoledoras denuncias de los líderes de Israel en Ezequiel 34, el profeta se niega a domesticar al Dios de Israel, convirtiéndolo en un ser de cómoda benevolencia. Dios es santo. Dios toma su pacto en serio, y cuando su pueblo persistentemente se aparta de él hacia los ídolos, cuando el propio templo se convierte en un lugar de sincretismo y abominación, como deja devastadoramente claro la visión de Ezequiel en los capítulos 8 al 11, hay consecuencias. Ezequiel 8 describe uno de los pasajes más perturbadores de toda la Biblia hebrea. El profeta es transportado en una visión a Jerusalén, y allí, dentro de los atrios del templo, ve a los ancianos de Israel quemando incienso ante ídolos tallados en las paredes, mujeres llorando por Tamuz, una deidad mesopotámica, en la puerta, y hombres con la espalda vuelta al templo del Señor, adorando al sol hacia el oriente, como está escrito en Ezequiel 8:10, 8:14 y 8:16. La misma casa que Dios había consagrado para su gloria había sido convertida en un lugar de sincretismo y corrupción espiritual. Y la respuesta en Ezequiel 9:10 es la partida de la gloria Shejiná, la gloria de Dios que se levanta del templo, se traslada al umbral y luego parte por completo.
Como está escrito en Ezequiel 10:18, la presencia divina que había hecho santa a Jerusalén ya no estaba. El edificio caería, no porque Dios hubiera abandonado a su pueblo arbitrariamente, sino porque su pueblo, con su persistente infidelidad, lo había expulsado de su propia casa. La muerte de la esposa de Ezequiel no es una tragedia aleatoria, desplegada por un Dios frío y calculador para ilustrar un sermón. Es el acto simbólico más costoso en la literatura profética, precisamente porque refleja el evento más costoso en la historia de Israel, la pérdida del templo, con la pérdida de la persona más querida en la vida del profeta. Dios no exigió esto de Ezequiel descuidadamente. El texto no nos da una ventana a la complejidad emocional de lo que Dios experimentó al hacer esta demanda. Pero el libro de Ezequiel, en su conjunto, insiste repetidamente en que Dios no se complace en la muerte del impío, como está escrito en Ezequiel 18:32, y mucho menos en el sufrimiento de su siervo. Lo que Dios estaba haciendo era usar el cuerpo del profeta, la vida del profeta, el dolor del profeta, como instrumento de revelación, porque el mensaje era demasiado enorme para estar contenido solo en palabras. Esto es lo que los estudiosos llaman un acto simbólico, y era un modo de comunicación profética que Ezequiel empleó más que cualquier otro profeta en la Biblia hebrea. Estuvo acostado sobre su lado izquierdo durante 390 días para simbolizar los años de iniquidad de Israel, como se describe en Ezequiel 4:4-5. Se rapó la cabeza y la barba con una espada afilada y dividió el cabello en 3 partes para simbolizar los 3 destinos que aguardaban a la población de Jerusalén, como se describe en Ezequiel 5:12. Preparó su equipaje y abrió un hueco en una pared para dramatizar el exilio del rey de Israel, como se describe en Ezequiel 12:3-7. Una y otra vez, Dios usó la existencia física de Ezequiel como lienzo sobre el cual pintar la realidad venidera. Y en Ezequiel 24, el lienzo fue su matrimonio, su amor, su hogar. Y aquí encontramos una verdad que rara vez se menciona cuando hablamos del llamado de Dios. Casi siempre admiramos a los hombres y mujeres que Él usa. Leemos sus profecías, recordamos sus milagros y estudiamos sus enseñanzas. Pero pocas veces pensamos en el precio silencioso que muchos de ellos tuvieron que pagar. Porque el llamado de Dios no solo transforma la vida de quien lo recibe, muchas veces también atraviesa su hogar, sus afectos y sus heridas más profundas. Jeremías fue llamado a permanecer sin esposa para que su propia vida anunciara el juicio que venía. Oseas tuvo que amar a una mujer que lo traicionaría repetidamente para revelar el amor fiel de Dios hacia un pueblo infiel. Y ahora Ezequiel recibe un llamado aún más desgarrador: perder a la persona que más amaba y convertir su propio duelo en una profecía viviente. Hay un precio que casi nadie menciona cuando habla del servicio a Dios. A veces, quienes llevan el mensaje más importante también cargan las heridas más profundas. No porque Dios disfrute del sufrimiento de sus siervos, sino porque, en determinados momentos de la historia de la redención, la vida del mensajero termina convirtiéndose en parte del mismo mensaje. Ezequiel no solo proclamó la palabra de Dios con sus labios, la proclamó con su propia existencia. Su casa, su matrimonio, su dolor y hasta su silencio fueron utilizados para hablarle a una nación que ya había dejado de escuchar las palabras. Y quizá esa sea una de las lecciones más difíciles de aceptar. Dios nunca desperdicia el sufrimiento de quienes permanecen fieles a Él. Incluso las lágrimas que no pudieron derramarse pueden convertirse, en sus manos, en un testimonio que hable durante generaciones. También debemos reflexionar sobre lo que el silencio de Ezequiel
comunicaba a los exiliados que lo observaban. En la cultura israelita antigua, el luto no era un asunto privado, era intensamente comunitario, ritualizado y público. Cuando alguien moría, la comunidad se reunía. Había llanto y gemidos, rasgado de vestiduras, cubrirse la cabeza, vestir cilicio, sentarse en el suelo. Estos rituales existían no meramente como costumbres culturales, sino como afirmaciones teológicas. Afirmaciones de que la vida es preciosa, de que los muertos son llorados porque importaban, de que el duelo es una respuesta adecuada al amor genuino. Cuando Ezequiel se negó a participar en alguno de estos rituales, la comunidad lo notó. No podía dejar de notarlo, y ese silencio conspicuo se convirtió en el sermón. A los exiliados se les pidió, implícita pero poderosamente, que se vieran a sí mismos en la posición de Ezequiel. Ellos también estaban a punto de perder lo que más amaban. Ellos también estarían a punto de ser incapaces de llorar de las maneras en que los seres humanos naturalmente lloran, porque la pérdida sería tan total, tan consumidora, tan por encima de la escala del duelo normal, que sus bocas no sabrían qué decir. Y esto es exactamente lo que predice Ezequiel 24:27, que cuando llegara la noticia de la caída de Jerusalén, la boca de Ezequiel sería abierta ante el que hubiera escapado, y hablaría, y ya no estaría mudo. Sería una señal para ellos. El exilio de silencio que vivió el profeta era en sí mismo profético. Era un ensayo en miniatura de la parálisis espiritual y emocional que experimentaría toda la comunidad cuando cayeran los muros de Jerusalén. El sitio de Jerusalén, que comenzó en ese mismo día, el 10 de Tebet, como la tradición judía aún conmemora, duraría aproximadamente año y medio antes de que la ciudad cayera, en el 586 a.C. Cuando la noticia finalmente llegó a los exiliados en Babilonia, como se registra en Ezequiel 33:21-22, un fugitivo llegó y le dijo a Ezequiel que la ciudad había sido destruida y la boca del profeta fue abierta. El acto simbólico estaba completo. El paralelo entre la pérdida personal del profeta y la pérdida catastrófica de la nación había quedado sellado en el tiempo. Pero hay algo más que decir aquí, algo que lleva el peso de este pasaje, más allá de su contexto histórico inmediato y hacia el corazón de la teología cristiana. El profeta Ezequiel vivió y ministró en una tradición de servidumbre sufriente, que encuentra su expresión última no solo en el Antiguo Testamento, sino en aquel a quien el Nuevo Testamento identifica como el cumplimiento de los profetas. Jesús llorando sobre Jerusalén. En Lucas 19:41-44, hace eco de algo de la angustia de Ezequiel, un hombre de Dios que ve a la ciudad que ama moverse inexorablemente hacia la destrucción, porque su gente no ha reconocido el tiempo de su visitación. Y sin embargo, Jesús, a diferencia de Ezequiel, no fue ordenado a silenciar su dolor. Lloró, se lamentó, dijo con palabras que cargan todo el peso de la tradición profética detrás de ellas, como está escrito en Lucas 19:42. Oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Hay una tensión aquí que vale la pena sostener con cuidado. En Ezequiel, Dios ordena el silencio frente a la pérdida como señal de juicio. El dolor es demasiado vasto para el luto ordinario. En Jesús, Dios encarnado, llora abiertamente sobre la misma ciudad, el mismo fracaso, la misma destrucción venidera. Ambas respuestas son verdaderas. Ambas respuestas son divinas. Y juntas pintan el retrato de un Dios que es simultáneamente el juez justo, cuya santidad exige que el pecado tenga consecuencias, y el Padre desgarrado que llora las consecuencias de las decisiones de sus hijos, incluso mientras las permite caer. El Dios que le dijo a Ezequiel
que no llorara, es el mismo Dios que lloró a través de su Hijo sobre Jerusalén. Esto no es una contradicción, esta es la plenitud del amor divino, un amor tan vasto que puede sostener tanto la santidad como el dolor del corazón sin colapsar en sentimentalismo ni en crueldad. La pregunta que este pasaje finalmente nos plantea es la misma que los exiliados se vieron obligados a hacer cuando observaron a Ezequiel negarse a llorar. ¿Qué significa cuando Dios hace lo inexplicable? ¿Qué hacemos cuando el mandato divino contradice todo lo que nuestro corazón humano nos dice que debería ser la respuesta correcta? Ezequiel no argumentó, no protestó, al menos no de ninguna manera que el texto registre. Predicó por la mañana. Su esposa murió por la tarde, y por la mañana continuó como se le había ordenado. Hay una calidad de rendición en esa simple secuencia de oraciones que va más allá del estoicismo y toca algo mucho más profundo, una confianza en los propósitos de Dios que no requiere que los propósitos sean explicados antes de que se dé la obediencia. Esto no significa que el lamento esté mal o que Dios sea indiferente a nuestro dolor. Los salmos están llenos de lamentos, lamentos crudos, sin filtro, a veces casi acusatorios, dirigidos directamente a los cielos. El Salmo 22 comienza con las palabras que Jesús gritaría después desde la cruz. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Palabras que expresan la angustia plena del abandono humano, sin resolverse en una paz falsa. La tradición del duelo honesto ante Dios es antigua y honrada en las escrituras hebreas. Lo que el momento de Ezequiel representa es algo diferente, no la supresión del duelo como ideal espiritual, sino el llamado particular de este profeta en este momento a encarnar algo que su pueblo necesitaba ver. El silencio no fue ordenado porque el duelo esté mal, fue ordenado porque la devastación venidera sería tan abrumadora que robaría a los sobrevivientes la capacidad de un duelo ordinario. Y el pueblo necesitaba saberlo de antemano, para que cuando sucediera, lo reconocieran como algo que Dios había profetizado, y no como evidencia de que Dios había desaparecido. También hay una palabra pastoral escondida en el texto, para cualquiera que alguna vez se haya encontrado incapaz de llorar, incapaz de hacer duelo, incapaz de sentir lo que cree que debería sentir frente a la pérdida. A veces el duelo es tan enorme que va más allá de las lágrimas. A veces la pérdida es tan profunda que el alma simplemente se queda en silencio, no porque no le importe, sino porque ha sido golpeada por algo que no tiene los recursos internos para procesar de maneras normales. Si alguna vez te has sentado en silencio junto a una tumba sin poder llorar, si alguna vez has estado dentro de un derrumbe sin poder hablar, si alguna vez te han dado una noticia tan devastadora que tu rostro simplemente se quedó en blanco, no estás fallando en el duelo. Estás viviendo lo que Ezequiel encarnó. Estás en el territorio de lo indecible, y el Dios que ordenó el silencio en Ezequiel 24 no está distante de ese lugar. Ha estado allí, lo conoce desde adentro. El libro de Ezequiel no termina en destrucción. Esto es importante. El profeta al que se le prohibió llorar por su esposa es también el profeta que vio al valle de huesos secos cobrar vida de nuevo en Ezequiel 37. El profeta que recibió la visión de un templo restaurado en Ezequiel 40 al 48. El profeta que escuchó el nombre que se le daría a la ciudad renovada al final del libro, Jehová Shama, como se registra en Ezequiel 48:35, que significa, el Señor está allí. El Dios que retiró su gloria de un templo corrompido, volvería en la plenitud del tiempo. El pueblo que perdió el deleite de sus ojos, recibiría ojos para ver de nuevo. La comunidad que fue golpeada, muda por la catástrofe, encontraría su voz restaurada. Al propio Ezequiel se le dijo que llegaría el día en que su boca sería abierta
y ya no estaría callado. Para el lector cristiano, todo esto avanza inexorablemente hacia la resurrección. El patrón inscrito en el ministerio de Ezequiel, pérdida, silencio, la larga noche del exilio y luego la restauración de la voz, la vida y la presencia, es el patrón que alcanza su cumplimiento último en la muerte y resurrección de Jesús de Nazaret. Aquel que clamó desde la cruz y luego fue silenciado por la muerte, no permaneció en silencio. La boca que había pronunciado el sermón del monte y las parábolas del reino, la boca que había llorado sobre Jerusalén, la boca que había dicho, consumado es, esa boca fue abierta de nuevo el primer día de la semana. Y la palabra que pronunció a una mujer afligida en un jardín fue su nombre, María, como está escrito en Juan 20:16. Y en esa sola palabra, cada Ezequiel, al que alguna vez se le había ordenado el silencio, encontró su voz de vuelta. Por eso, no debemos pasar deprisa por los momentos perturbadores de las Escrituras. El mandato de no llorar en Ezequiel 24 es perturbador. Está pensado para hacerlo. No es una invitación a la desesperación teológica, es una invitación a la profundidad teológica. Dios no está jugando con el matrimonio de Ezequiel ni con su dolor. Está haciendo algo que requiere toda la vida del profeta como lienzo, porque el mensaje que está comunicando es demasiado importante, demasiado vasto y demasiado lleno de esperanza, en última instancia, para ser entregado de cualquier otra manera. El silencio del profeta es la oscuridad antes del amanecer. Y el amanecer, en la economía del Dios de Israel, siempre llega. Ezequiel no fue simplemente un hombre que recibió una palabra difícil y la obedeció. Fue un hombre que entregó toda su vida a un llamado que, desde una perspectiva humana, parecía condenado al fracaso. Predicó a un pueblo que no quería escuchar. Realizó actos proféticos delante de personas que se burlaban de ellos. En Ezequiel 3:7, Dios mismo le advirtió que la casa de Israel no escucharía su voz, porque antes había rechazado la voz de Dios. Y, sin embargo, Ezequiel permaneció firme. Siguió hablando cuando nadie quería oír. Siguió obedeciendo cuando nadie parecía cambiar. Siguió confiando cuando todo lo visible parecía demostrar que su ministerio había fracasado, incluso después de perder a la persona que más amaba, incluso cuando su duelo fue silenciado, incluso cuando el juicio que había anunciado durante años finalmente cayó sobre Jerusalén. Siglos más tarde, el apóstol Pablo describiría esa misma clase de fe con estas palabras: atribulados en todo, mas no angustiados; en apuros, mas no desesperados; perseguidos, mas no desamparados; derribados, pero no destruidos. Esa fue también la arquitectura interior de Ezequiel. Una vida presionada por todos los lados, sostenida no por la fuerza humana, sino por la convicción inquebrantable de que la palabra de Dios sigue siendo verdadera, incluso cuando las circunstancias parecen decir lo contrario. Porque el Dios que hoy guarda silencio sigue siendo el Dios que mañana hablará. El Dios que permite el exilio sigue siendo el Dios que promete el regreso. El Dios que muestra un valle de huesos secos es el mismo que puede llenarlo nuevamente de vida. Y el Dios que permitió que Ezequiel perdiera el deleite de sus ojos nunca dejó de ser su pastor, ni siquiera mientras caminaba por el valle de sombra de muerte. La obediencia de Ezequiel no fue la obediencia de un hombre que dejó de sentir. Fue la obediencia de un hombre que sintió profundamente, que amó a su esposa con todo su corazón, que comprendía perfectamente el precio de lo que Dios le estaba pidiendo, y que, aún con el corazón quebrantado, decidió confiar en aquel
que jamás deja de ser fiel. Por eso, los exiliados, al verlo de pie con los ojos secos la mañana siguiente a la muerte de su esposa, hicieron exactamente la pregunta que Dios quería provocar. ¿No nos enseñarás qué significan para nosotros estas cosas que haces? Y fue entonces cuando la palabra de Dios pudo entrar en corazones que durante años habían permanecido endurecidos. A veces, el sermón más poderoso no es el que mejor se predica, es el que se vive. Es el que nace de una vida que ha conocido el dolor, pero que, aún así, sigue proclamando que Dios continúa siendo digno de confianza. Y quizá ahora, esta historia deja de ser solamente la historia de Ezequiel. Quizá hoy, tú también has perdido el deleite de tus ojos. Tal vez no fue un templo, tal vez no fue una ciudad, fue una persona, un esposo, una esposa, un hijo, un padre, una madre, un amigo. O quizá no fue una persona, tal vez fue un sueño que jamás llegó a cumplirse, una salud que nunca volvió, un ministerio que parecía florecer y terminó en silencio, una oportunidad que nunca regresó. Y desde aquel día aprendiste a vivir con un vacío que nadie más puede comprender. Aprendiste a sonreír mientras por dentro seguías haciendo preguntas que nunca encontraron respuesta. Si ese es tu caso, quiero que recuerdes algo. Ezequiel entiende ese silencio, porque él también conoció el dolor de perder aquello que más amaba. Y, más importante aún, Dios también lo entiende. Muchas personas leen esta historia y solo ven el dolor de Ezequiel, pero olvidan que el mismo Dios que anunció el juicio fue el Dios que lloró durante siglos la rebeldía de su pueblo, enviando profeta tras profeta antes de que llegara la destrucción. El mismo Dios que estuvo presente cuando Ezequiel perdió el deleite de sus ojos, permanece hoy junto a quienes atraviesan sus propias pérdidas. Quizá hoy no comprendas todo lo que Él está haciendo. Quizá las respuestas todavía no hayan llegado. Pero el libro de Ezequiel nos enseña que el silencio de Dios nunca significa la ausencia de Dios, porque el mismo Dios que permitió el exilio fue quien prometió la restauración. El mismo Dios que mostró un valle de huesos secos fue quien volvió a darles vida. Y el mismo Dios que un día pareció guardar silencio, terminó pronunciando una palabra de esperanza que transformó la historia. Esa esperanza alcanzó su plenitud en Jesucristo. En la cruz parecía que todo había terminado. El silencio del sepulcro parecía tener la última palabra. Pero al tercer día, Dios habló una vez más. Y la resurrección demostró que, para Él, la muerte nunca escribe el capítulo final. Por eso, si hoy estás caminando por un valle de pérdida, no olvides esta verdad. En las manos de Dios, incluso el dolor más profundo puede convertirse en el comienzo de una restauración que todavía no alcanzamos a imaginar. Si este estudio fortaleció tu fe y te ayudó a comprender más profundamente las Escrituras, escribe en los comentarios desde qué ciudad o país nos acompañas, y cuéntanos qué parte de este mensaje habló con más fuerza a tu corazón. Será un privilegio leerte. No olvides dejar tu me gusta, suscribirte al canal y activar la campana para seguir estudiando juntos las historias más profundas y sorprendentes de la palabra de Dios. Que el Señor te bendiga, te fortalezca y te recuerde cada día que, incluso cuando todo parece guardar silencio, Él sigue escribiendo la historia de tu restauración.